Muy buenas tardes y bienvenidos a la Casa de América, a esta mesa redonda sobre qué es el humor y para qué sirve, que inicia un nuevo ciclo sobre el humor que nos une. Con esta mesa redonda concluimos la programación de este año en la que hemos querido mostrar las múltiples facetas de la vida política, económica, social y cultural de América Latina. Nuestra vocación es y seguirá siendo la de hablar de América, pero sobre todo escuchar América. Con ello hemos pretendido mejorar el conocimiento mutuo, promover el intercambio de personas y servir como foro de debate sobre distintos asuntos. En este empeño, la Casa de América aspira a ser la casa de todos los latinoamericanos y estar en la vanguardia del debate sobre la inclusión, la igualdad de género, la transformación digital y la defensa del medio ambiente. A España y América Latina nos unen muchas cosas: la historia, la lengua, la cultura y, en definitiva, una forma de entender la vida, pero sobre todo nos une el humor. Por ello nos parecía que la mejor manera de terminar este extraño año en el que hemos tenido que luchar con el enemigo invisible es precisamente con el humor. Iniciamos este ciclo con una mesa redonda sobre qué es el humor y para qué sirve, en la que nos acompañará Laureano Márquez, escritor y humorista, Erika de la Vega, comediante venezolana, y Ricardo Talesnik, dramaturgo y creador argentino. Todos ellos son, como buenos humoristas, grandes observadores de la realidad, que describen en clave humorística, satírica o irónica. Y nada más, reiterarles la bienvenida a la Casa de América, desearles unas muy felices fiestas y todo lo mejor para el año 21, en el que todos esperamos poder reírnos un poco más. Muchas gracias. Hola, queridos amigos de Casa de América que nos están siguiendo a lo largo del mundo. Qué gusto poder conversar con ustedes. Primeramente, quiero agradecer a don Antonio Pérez Hernández esa generosa, esa magnífica presentación. Y, por supuesto, a Casa de América por brindarnos la oportunidad de hacer este ciclo que lleva por título El humor que nos une. Y hoy es la primera emisión de este ciclo en el que vamos a hablar del humor, de definir el humor. El humor es una actividad que nos acompaña a los seres humanos, que forma parte de nuestra vida, de nuestra cotidianidad, pero que se hace muchas veces difícil y compleja de definir. ¿Qué es el humor? ¿Para qué sirve? ¿Qué provecho tiene para nosotros la risa? Y a este ciclo le hemos puesto el humor que nos une, porque un material esencial del humor es el lenguaje, el idioma. Y el humor que nos une se refiere a todos los que hacemos humor en lengua española, desde España hasta toda la América de habla hispana. Y vale la pena decir además que el idioma español es un idioma muy particular. Para empezar, es un idioma sutil. Si usted no le pone, por ejemplo, la tilde a la ñ, la palabra puede cambiar de sentido, y mucho más en este momento que tenemos que desearnos todos un feliz año nuevo, por ejemplo. El idioma español también es un idioma en el que tiene palabras que significan cosas distintas o que pueden ser usadas de muchas maneras. Por ejemplo, en Colombia y en Venezuela, la palabra vaina es una palabra que para nosotros significa cualquier cosa. Uno se saluda diciendo ¿cómo está la vaina? Uno va a comer diciendo me voy a comer una vaina. Uno es víctima de un atraco y dice los ladrones me echaron una vaina. Y si usted va a un duelo de espadas, desenvaina la espada de la vaina. El idioma español es un idioma tan particular que tiene la posibilidad de construir frases usando una misma palabra muchísimas veces. Por ejemplo, llama, el animal llama. Uno puede decir llama a la llama, o puede decir la llama en llamas, o llama a la llama en llamas. Son todas palabras que tienen sentido y que son palabras complicadas. De modo que hacer humor en el idioma, en la lengua de Cervantes, no es poca cosa. Y dicho sea de paso, ya que hablamos de Cervantes, también señalar que la que se considera
novela fundacional de la novela moderna, El Quijote de la Mancha, es una obra de humor, es una obra con configuración humorística. De modo que, bueno, esto es lo que vamos a hablar nosotros, de ese humor que nos une, porque muchas veces nosotros los latinoamericanos tenemos palabras que no las podemos usar en nuestro ámbito continental. Por ejemplo, en Argentina, una chaqueta es algo con lo que la gente se abriga cuando hace frío, pero usted no puede decir en México que va a usar una chaqueta. O, por ejemplo, en Venezuela estar molesto es estar arrecho, pero en Colombia estar arrecho significa una cosa radicalmente distinta. Hay una actriz y cantante de Hollywood que se llama María Conchita Alonso, que nunca se ha podido presentar en Buenos Aires. Y en Cuba, por ejemplo, guagua es el autobús que usa la gente, así también se llama en Canarias, pero guagua en Chile es un niño pequeño. De modo que el idioma, este idioma que nos une, va a ser el tema de conversación de este ciclo, pero hoy particularmente queremos definir el humor y para ello tenemos dos invitados de lujo, como suele decirse en estos casos y en este particularmente cierto. Tenemos desde Buenos Aires a una personalidad del humor argentino, el señor Ricardo Talesnik. Ricardo Talesnik es actor, es dramaturgo, es escritor, tiene obra publicada, es autor de exitosas obras teatrales, entre ellas la quizás que más ha trascendido es La Fiaca, que en España se llamó La Pereza, que ha sido traducida a diversas lenguas y que ameritó que Ricardo se ganara un premio como mejor comedia teatral. Dije que ha sido traducida y representada, ha sido llevada al cine y Ricardo ha recibido diversos premios como el Premio de Honor de Argentores, que es la Sociedad de Autores Argentinos. Ha recibido premios como Mejor Actor de Comedia, ha dictado talleres de creación, de creatividad y de comedia, de modo que no voy a insistir porque lo estoy elevando demasiado y él es una persona sumamente modesta. Él está conectado en este momento desde Buenos Aires y desde Miami, una fabulosa comediante venezolana a la que admiro profundamente, Erika de la Vega. Es comediante, es actriz, comenzó su carrera en la radio y de ahí se fue a la televisión, donde ha presentado diversos espacios televisivos con mucho éxito, no solo en el ámbito de la televisión venezolana, sino más allá, también en la televisión de América Latina con su Latin American Idol. Y ha presentado también con éxito su Late Night Show, Erika Tipo 11. Y lo último que ha hecho es un podcast que lleva por nombre En Defensa Propia. Ella ha ganado premios, ha ganado reconocimiento y ha ganado incluso dinero con esto que hace en su vida. De modo que, Erika, yo no quiero abusar del tiempo, quiero comenzar contigo preguntándote a ti que te has dedicado al humor, ¿qué es esto del humor? ¿Cómo lo podrías definir? Yo cada día sé menos, Laureano. La verdad, ha cambiado tanto el humor. Primero, feliz de estar aquí contigo y bueno, con tu invitado especial, por supuesto, Ricardo, y compartir con tantas personas, hablando sobre esto que tanto nos apasiona, que es el humor. Yo cada día lo entiendo menos, siento que ha cambiado mucho. Siento que yo a lo largo de los años me he preocupado por hacerme entender con el humor, hablando un español lo más parecido posible a la gente que me está viendo. Yo comencé a hacer mi stand-up comedy después que me fui a Venezuela, lo escribí aquí en Miami y siempre mi meta fue incluir a la mayor cantidad de gente posible. Estando en una ciudad como Miami, tenía que incluir al cubano, al dominicano, al puertorriqueño y al venezolano también, no dejarlo por fuera, y a quien se sentara en una pequeña sala llamada Catarsis, donde me estuve presentando unos buenos meses para agarrar lo que se llama confianza, porque a pesar de que he trabajado con el humor por 20 años, el stand-up siempre fue algo que yo estuve como que dejando
para otro momento, y el momento me consiguió. Y comencé a hacerlo en el año 2016. Para mí siempre fue el reto de poderlos incluir, porque bueno, como un comediante o como un comunicador, lo que quieres es que la mayor cantidad de gente se identifique con lo que estás hablando, porque así puedes lograr una risa. Y, y bueno, y también en los programas de televisión, sobre todo los que hice aquí en Miami, de humor, que eso fue una a ver, un atrevimiento de nuestra parte como equipo, porque hacer un humor en la televisión hispana en los Estados Unidos también es un reto, sobre todo por lo heterogéneo que es el público. Hay mexicanos en su mayoría y después vamos estas pequeñas minorías que somos colombianos, venezolanos, puertorriqueños, dominicanos en Nueva York, tú sabes, todo el país está como dividido. Y bueno, ¿y cómo le hablamos nosotros a la gente en clave de humor? Por eso te digo que cuando tú dices qué es definir el humor, es un gran reto. Yo lo que he conseguido a lo largo de los años, Laureano, es que como latinoamericanos, como hispanohablantes, tenemos muchísimas más similitudes que diferencias. Cosas que nos han querido como que hacer entender mucha gente, como que no, a ti nadie te va a entender, no, porque vamos a ver una venezolana, si yo soy cubana, yo no tengo nada que ver con ella, no, pero ¿y por qué un argentino vamos a escucharlo si no decimos palabras tan distintas, ¿no? Entonces, para mí en esa búsqueda he conseguido, para bien de mi trabajo y profesión, que tenemos un montón de similitudes en cosas que nos pasan a diario. En esa pequeña observación de cosas que nos pasan a diario podemos conseguir algo que nos conecte. No importa cómo lo digan en México, no importa cómo lo digan en Venezuela, hay tiempo para poder decir las tres palabras claves para definir chaqueta, chamarra, abrigo, ¿no? Pues ya yo me acostumbré a decir la misma palabra de tres maneras diferentes, porque eso lo que quiero es hacerme entender. Entonces, en esas pequeñas cosas que nos unen, es donde yo he concentrado mi humor y es en lo que yo consigo también reírme, en cosas que nos han pasado, en cosas que hemos vivido, no importa en qué parte geográfica del mundo te encuentres. Muchísimas gracias, Erika. Definitivamente, sí, esto de comunicarnos, este humor que nos une, tiene esas complejidades y a veces uno siente que el humor es una intuición que tiene que tienen ciertas personas, el hacer reír a los demás. El ser humano es un Homo sapiens y también es un Homo ridens y probablemente es ridens porque es sapiens y es sapiens porque es ridens. El gran humorista español Enrique Jardiel Poncela decía que tratar de definir el humor era una cosa tan complicada como tratar de pinchar una mariposa con un poste de telégrafo. Yo le voy a pedir a nuestro querido y admirado Ricardo Talesnik que trate de pinchar esta mariposa con el poste de telégrafo. ¿Cómo podríamos definir el humor desde la perspectiva de alguien que ha dedicado su vida a la creación teatral, a la actuación, a la comedia? Ricardo, bienvenido. Las dos exposiciones fueron muy agradables, muy claras, muy simpáticas, un matiz muy interesante en el tema de la adaptación a cada persona. Hasta pienso que es una buena idea para sketch, para hacer un sketch con cuatro o tres actores más. Siempre estoy pensando qué hacer con lo que viene a la cabeza. Empecé a escribir esto, me traje una ayuda de memoria. En realidad, miento, es más que una ayuda de memoria. Así que posiblemente voy a hacer este horror de leer o para recordar. Yo sé que hay partes que me van a salir solas. En este momento del planeta, ¿no? Estamos hablando de qué es el humor y para qué sirve el humor. Están las dos cosas en una, en esto que voy a leer. En este momento del planeta el humor está con algunas dificultades, no insuperables, porque el humor se alimenta de lo que sea, situaciones dramáticas, sufrimientos o el temita
de la muerte, el miedo, ya se sabe, se sabe. Uno nace, después se muere y listo, chao. Lo que pasa, en serio, es que esta gira mundial de la pandemia, un éxito masivo tiene, para las chicas y los muchachos de cierta edad, pero nunca, nunca el humor se da por vencido, nunca. Y ya mismo defino de manera absoluta, total y definitiva, para siempre, qué es, me encanta definir, me encanta, es tan fácil. El humor es hacer cosquillas. Por supuesto, hay cosquillas de toda clase y color. Cosquillas ordinarias, groseras o malintencionadas, agresivas, racistas, fanáticas. Cosquillas amables, agradables, que despiertan sonrisas. Cosquillas ingeniosas, cómicas, que te hacen reír. Y también existen altas cosquillas que no solo te divierten, porque son cosquillas que dejan un sedimento en el alma y en la mente. Yo conozco al humor como espectador y como generador del efecto llamado risa, o más levemente sonrisa. Me inicié como generador a los 4 años. Mis padres estaban... Es letra grande, por eso no son tantas páginas, no temáis. Me españolicé. Mis padres estaban amigando después de una nueva pelea y les dije, ¿y ahora que se amigaron, por qué no se pelean otra vez? 4 años les dije que tenía. Mamá se rió y papá ¡pah!, me dio una cachetada. Unos cuantos años después empecé a generar risas y alguna cachetada como autor y luego como actor de lo que yo mismo escribía. Una noche en el teatro me recuerdo y me emociona de verdad porque amo Venezuela, Caracas y el Teatro Las Palmas, donde estaba por contarles esto. Varios años antes del advenimiento de Chávez, el humor logró algo extraordinario, algo excepcional. Mi pareja en la vida real y yo, que habíamos formado un dúo profesional también, estábamos representando una breve escena, un sketch, sobre la relación entre una clásica Iris Mame, la madre judía, y su hijo único, un adolescente de los de antes, adolescente de los de antes. O sea que mi mujer era mi mamá y yo era el nene sometido, a punto de salir a bailar de noche, por primera vez me había arreglado, ¿no? La cena comenzaba con mamá sentada, que mamá estaba sentada tejiendo. Bueno, mamá, me voy. Sí, ya sé, hijo, está bien. Mamá, es la primera vez que voy a bailar. Va a haber muchas chicas. Chicas. Bueno, seguí caminando para irme. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Qué te pasa? No, nada, hijo, anda tranquilo, anda, no pasa nada, no es nada. Bueno, mamá, está bien. Bueno, me vuelvo a intentar ir. ¡Ay! ¿Qué te pasa, mamá? ¿Qué
¿qué pasa? No, una puntada, no es nada, ya se va a ir, ya se va a ir solo. Anda tranquilo vos, anda y divertite vos. No, no. Bueno, ese juego siguió y siguió y siguió y siguió y no me iba y me quedaba y me retenía, hasta un momento en que le dije, disculpen el término, le dije, pero mamá, ¿por qué no te dejas de romper las pelotas, querés? El teatro estalló en una carcajada total y una ovación duradera. Y yo, al estar viviendo todo eso y escuchar todo lo que estaba escuchando, me entrelazo las manos, las elevo al cielo y agradezco una catarsis de verdad, en escena, gracias al humor. Gracias al humor. El personaje, bueno, le termino la escena para que diga qué pasó con la mamá. El personaje le suplicó y le rogó a la madre que mamá, perdóname, mamá, ¿no? Si fue sin querer, mamá, no lo hago nunca más. Me quedo ahí con vos, me quedo con vos. Bueno, mira, te vayas o te quedes, a mí igual ya me abren hasta el día. Bueno, miren cómo me sirvió el humor. En ese momento algo cambió adentro mío. Tanto es así que al día siguiente, en la vida real, le pedí permiso a mi mujer para ir a bailar yo solo con las chicas que habíamos conocido los dos en un nightclub donde habíamos sido invitados unos días antes. Le pedí permiso en serio. Por supuesto, no me autorizó y en el acto comencé a escribir un texto muy autobiográfico que se convertiría en mi primer unipersonal, estrenado cuando estábamos separándonos. ¿Se dan cuenta de todo lo que me doy cuenta yo ahora sobre mí gracias al humor? Gracias, Ricardo. Qué bien, qué buen comentario. Además, nos has brindado una actuación de tu obra de teatro, cosa que no. Sí, sin querer por momentos No, salía. pero qué bueno, qué bueno. Bueno, es que esta intervención, tanto de Erika como tuya, nos recuerda, a mí particularmente me ha recordado a ese gran humorista venezolano, Aquiles Nazoa, padre de otro gran humorista venezolano que es Claudio Nazoa, que trataba de definir el humor con una de las definiciones que me parece que se conectan con algunos de los tipos de cosquillas a los que tú hacías mención. Decía Aquiles Nazoa que el humor es una manera de pensar sin que el que piense se dé cuenta de que está pensando. Es decir, que el humor viene a ser como una especie de pensamiento de contrabando. El humor nos ayuda a entender la realidad, a producir un tipo de catarsis, que es la catarsis cómica. Y eso me lleva a comentar con Erika una cosa que está sucediendo en estos tiempos con el humor, y es que cada vez se hace más complicado hacer humor, porque como en un comercial que vi alguna vez en España, hay mucha gente que se ofende y cada vez es mayor el número de personas que no entienden el humor o que les ofende el humor o que simplemente no les agrada, siendo una cosa que forma parte de la esencia del ser humano. Erika, yo no sé cómo ves tú eso. ¿Te ha pasado a ti? Sí, por supuesto. Ha cambiado mucho, Laureano, con eso que te decía al principio de la conversación. Hoy en día,
yo me reviso 2 o 3 veces a ver si no estoy ofendiendo o no estoy hiriendo los sentimientos de alguien. Y entonces, bueno, ahí se disipa lo que es la espontaneidad del humor, ¿no? Em, ha cambiado mucho, porque no solamente es el humor, Laureano, es hasta decir lo que uno piensa. O sea, en serio, en clave de humor, en lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que, obviamente, está bueno revisarnos un poco y ver en qué se nos fue la mano, ¿no? Y reestructurar. Yo creo que en el humor siempre ha habido retos, Laureano, retos. Nosotros en Venezuela vivimos muchos retos, ¿no? De poder decir verdades a través del humor y que no se note. Nosotros masterizamos eso porque, bueno, por las mismas regulaciones que habían del gobierno en los diferentes medios de comunicación. Entonces, para nosotros siempre fue un trabajo, ¿no? ¿Cómo puedo decir esto sin que se den cuenta? Y eso, bueno, al final uno se va adaptando, uno crea un músculo y uno como que llega al sitio donde quiere llegar. Pero ahora sí, ahora es distinto. Yo creo que el humor tiene que volver a sus raíces. ¿En qué sentido, Laureano? En, en, en ponernos de acuerdo que si nos vamos a reunir para reírnos, ok, nos vamos a reunir para reírnos y que todo lo que vamos a decir en ese momento es humor y no sacarlo de contexto, porque yo creo que cuando se saca de contexto ahí es que viene el problemita. Y obviamente las redes sociales, lo digital, pues nos obliga, Laureano, porque siempre, como te digo, es una oportunidad para reformular lo que ya hemos practicado a lo largo de los años. Es, es enmarcar bien el lugar, el sitio donde estamos haciendo el humor. Así como vemos en Netflix que hay especiales y que está todo perfectamente hecho en un teatro para reírse, pues yo creo que en todo, yo creo que tenemos que ser mucho más cuidadosos en el espacio. Este espacio está hecho y decirlo, anunciarlo, repetirlo para reírnos. Porque tú te pones a ver comediantes, y me voy a referencias anglosajonas, americanas, porque bueno, son las que uno las que consumo también, ¿no? Tú ves un Dave Chappelle que dice cosas hoy en día que cualquier otro comediante si lo dice es un horror y que merece cárcel por eso y merece ser cancelado, pero él lo logra decir. ¿Por qué lo logra decir? ¿Cómo lo dice? ¿Qué dice antes? O sea, ¿cómo lo enmarca, no? Y, yo lo observo, o sea, yo quiero llegar a ser él, yo no quiero dejar de decir cosas, yo no quiero decir verdades sin humor, son muy dolorosas. La vida es muy dramática para hablarla en serio. Para mí el humor ha sido salvación, como dice nuestro amigo Ricardo, ha sido salvación, ha sido educación, ha sido una reconexión conmigo misma todo el tiempo y con la vida, una reconciliación con la vida, porque es, es, es muy dura sin el humor para mí, para mí. Y mire que muchas veces yo he hablado en serio y mi podcast ahora es hablando en serio, pero se me hace muy difícil confesarme sin humor. Entonces, yo soy defensora pues del humor y, y siempre veré el humor como un reto para hacernos entender, para darle la vuelta, para reformularlo y reestructurarlo, porque ¿quién no se quiere reír? Todos. Lo que pasa es que, bueno, estamos bravos porque el mundo está complicado, estamos todos bravos, Laureano. Tenemos una misión mucho más importante hoy en día y creo que es el trabajo que nosotros debemos hacer. Sí, definitivamente, Erika, yo creo que nos ha afectado muchísimo y la situación que estamos viviendo, además de pandemia también. Yo quiero rescatar unas cosas que has dicho, porque efectivamente nosotros, o sea, los que hacemos humor, tenemos que hacer humor con responsabilidad. Sabemos que el humor es una forma de comunicación importante, pero hay una diferencia entre el ejercicio del humor con responsabilidad y la hipersensibilidad a todos los temas tratados con humor. Y tu comentario me ha hecho acordar o recordar un viejo principio que existía en el derecho romano, que era lo que llamaban el animus jocandi. En algún momento que yo tuve una demanda por un artículo de opinión en Venezuela, cuando fuimos a juicio,
nosotros invocábamos en defensa ese viejo principio del derecho romano que era el animus iocandi, las cosas dichas con ánimo de juego, no con ánimo de ofensa. Y eso ha sido tratado a lo largo de la historia universal por muchísimos pensadores y por muchísimos filósofos. El humor es tan importante que todos los grandes filósofos de la historia, desde Aristóteles hasta hoy, desde Sócrates hasta Bergson, desde todos han tocado el tema del humor. El tema del humor es un tema que acompaña al ser humano desde las cavernas. Me imagino que el primero que llegó de una cacería de mamuts y se lo estaba comiendo la carne en la caverna, cuando tuvo la tranquilidad de que se estaban comiendo la carne alrededor del fuego, seguramente comenzó una especie de encuentro humorístico, porque no podían contar las cosas que les habían sucedido en el día con la misma tragedia que la habían vivido. Y si habían sobrevivido, podían verla con un toque de gracia. Y tú has dicho otra cosa que tiene que ver con todos los mecanismos que el humor desarrolla para vencer las complicaciones de expresión, la libertad de expresión o la censura que existen en nuestros países. Y en el contexto latinoamericano eso es muy común. Hay mucha sensibilidad ya no del público en general, sino del poder político frente al humor. Y eso me lleva a pensar que quizá no es casual que América Latina produzca tanto humor y haya producido tantos grandes humoristas a lo largo de su historia, desde México hasta la Patagonia. Y curioso, y esto me lleva a preguntarle a Ricardo, porque una de las cosas que a mí me llama la atención de Argentina, y yo no sé si estoy en lo cierto, Ricardo, pero es la gran cantidad de humoristas que ha producido Argentina y todos muy buenos. Yo no sé cómo ves tú esta situación, Ricardo, y quizá en esta parte ya podemos dedicarnos a conversar los tres abiertamente. Eh, discúlpame que antes de contestar a lo que preguntas, yo quería respecto al lenguaje hoy en día, Sí, no sé si pasa esto en España ni en Venezuela. En Argentina hay muchos sectores feministas o mujeres que no son militantes feministas, pero lo hacen también. Están haciendo una especie de revolución gramatical por el asunto del género, con el él, con los o las, entonces se pone una E, por ejemplo, en vez de las o los, les. Decirles, digo por decir ahora lo que me venga a la cabeza, claro. les caballeres salen no se me ocurre cómo armar ahora la frase, pero ustedes han entendido la Sí, sí, idea. sí. Bueno, el Se presidente de pone una Venezuela, E Ricardo, para leer una X, pero para hablar se mete una E donde debería ir. Yo sigo escribiendo como vino de España. Así vino de España no, yo no escribo español, por supuesto, escribo argentino, pero yo lo tengo adentro. La música, el ritmo, la melodía que da un texto, le pones les y lo mata. claro, Eso pero quería es que comentar. Y sí, respecto a no, tu y pregunta, un comentario sobre tu comentario que me acabas de hacer recordar a un humorista cubano muy famoso que se llama Virulo, que alguna vez dijo que oye, el idioma cubano es un idioma muy parecido al español, pero con más posibilidades. Qué belleza. Sí. bueno, A ver, Ricardo, ¿por qué hay el tantos tema, humoristas en tu tierra? nunca pensé en eso, nunca pensé, no me detuve en esa observación me dije, bueno, cuando llegue el momento que te pregunte, Laureano, sobre esto,
decir lo que se te ocurra. Entonces voy a decir lo que se me ocurre. Muy bien. Eh, yo pienso en la tragedia, yo pienso en el llanto, yo pienso en la necesidad de sufrimiento. Yo recuerdo, ahora viene la imagen de Maradona, de esa ceremonia que urdió el gobierno actual de hacerlo en la Casa Rosada. No sé si ustedes han visto imágenes de eso. Sí, sí. Y bueno, y que un grupo de barra bravas, los llamamos allá los violentos, los grupos violentos, negociantes, comerciantes, vendedores de droga, con contactos políticos, policiales y de todo tipo, la barra brava. La barra brava entró a la Casa Rosada, a la Casa de Gobierno, y a gritar por Maradona, pero la noche anterior ya había gente haciendo fila para entrar y había fuegos artificiales, es decir, estaba festejando una muerte. Yo lo viví como una celebración. Tiene muchas interpretaciones que ya se han hecho, más completas y más brillantes que la mía en este momento, pero se ha analizado por qué esa reacción tan grande, tan masiva, esa mirada sobre Maradona tan endiosante, tan idealizada y que perdona, una mirada que, bueno, yo lo siento un poco con Woody Allen también, a veces siento injusto lo de Woody Allen. Y las mujeres entiendo que les parezca equivocado yo, pero yo en el caso de Woody Allen no puedo olvidarme de lo que me dio, lo que me brindó, lo que me transmitió como escritor, como ideas, como artista. Y a mí lo otro, la verdad me extrañó mucho desde que con su adoptada se casó. Y el humor en Argentina, mirá lo que te dije, lo relacioné con el llanto, con el sufrimiento, con la celebración del dolor. O sea, que hay un hambre de festejar algo que también indica un estado del país. Tanto hambre de festejar. Pero tiene que ver también con que en Argentina no queremos ser segundos en un campeonato mundial de fútbol o de lo que sea. No, eso es un perdedor. Si no existe el primero, sos un perdedor. Esa es una enseñanza terrible que viene de antes, pero que se agigantó, se intensificó. Bueno, pero Así mira, que en la no lección sé del Papa, si me fui muy, no, no, muy en el abstracto, muy bien, pero es que si de alguna manera responde a lo que vos sí, preguntaste. sí, no, responde muy bien y los argentinos han llegado de primero en muchas cosas. O sea, en el concurso de Papa llegaron de primero, por ejemplo. Y tú tocabas un tema que a mí me llamaba la atención, el tema del género en el lenguaje. Y bueno, estamos hablando también del lenguaje que nos une y eso es una complicación. Nosotros en Venezuela, el presidente habla para usar el género apropiadamente, llega incluso a hablar en términos de bibliografía, de libros y libras, de liceos y liceas y cosas de ese tipo. Pero ya que tocamos ese tema, Erika, ¿tú percibes que esto del humor es un oficio machista? ¿Cómo lo sientes tú como mujer exitosa en el humor? Mira, Laureano, acusar de que esto es un oficio machista, no, quizás las mujeres dejamos ese espacio en blanco por mucho tiempo, quizás no nos atrevíamos o no habíamos muchas, pues, o no sabíamos que podíamos hacerlo. Y no solamente en el oficio del humor, obviamente hay algo ahí que pasa que igual lo que te digo es un reto y es el trabajo es nuestro. Yo no me puedo sentar a quejarme, es que el humor, nada más los hombres. No, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar en ello, voy a visibilizar a las otras humoristas, voy a crear los espacios, ¿no? Em, pero sí, el público también es una cosa de que hay que irlo acostumbrando. A mí me han pasado cosas, obviamente, en productores que no creen en el poder de convocatoria de la mujer. Como uno va a presentarse a un show y de repente, ay, vamos a poner tu nombre porque no estoy segura si vas a poder llenar el espacio, cosas así, ¿no? Pero es cosas de demostrar, es
es, bueno, él no sabe que sí, que este show sí puede llenar el espacio, pero déjame demostrárselo. Y yo creo que yo, y voy a ser muy sincera, en muchas de las presentaciones que he ido a lo largo de estos 5 años, más que ir a hacer reír, fue a demostrar que yo sí podía, Laureano, ¿no? Qué bien. Pero quizás eso para mí fue gasolina para hacerlo cada vez mejor y cada vez ser buena. Pero eso es por parte de los productores. Del público yo también he recibido esto que a mí me causa tanta gracia. Tú sabes que los hombres son víctimas de las mujeres cuando van a ir a ver un show y cuando salen de su casa. Cuando van a ver además un stand-up de una mujer es doble castigo para el hombre, ¿no? Y sin embargo la pasan bien, porque yo no he querido hacer mi humor, hay gente que lo hace y lo aplaudo, me encanta, lo disfruto, en hacerlo en una venganza femenina, porque yo creo en una vida de inclusión. A mí me gusta incluir el hombre en la vida de uno, porque si no, ¿contra quién va a agarrarla uno? O sea, yo sí creo que el hombre es tu acompañante en la vida, ya sea desde el padre hasta el novio, hasta un hijo, ¿no? Y no he hecho mi humor feminista. Pero quiero incluir a los hombres, pero al final cuando se acaba mi stand-up, esto me pasa mucho, Laureano y Ricardo, me dicen, se acercan a mí al final del show y me dicen, Erika, la pasamos buenísimo, mi esposo o mi pareja hasta se rió. Y yo, ¡ah! No puede ser. Yo le digo, ¿qué creían? Que nada más iba a hablar de peluquería, que obviamente hablo de peluquería, pero a ver, si nosotros las mujeres tenemos la capacidad de reírnos de los cuentos de los hombres y de sus historias, que mira, son distintas en algunos aspectos, nosotros tenemos esa capacidad. ¿Por qué el hombre no se va a reír de las cosas de las mujeres si conviven con nosotros? Y nosotros somos un factor de estrés en su vida también. Entonces, Laureano, con lo que estaban hablando antes, yo siento que en el humor se vale todo, hasta la sinceridad, fíjate. Y yo creo que en esta manera, en esta delicadeza que hay, en estas sensibilidades que hay que ser sincero también. Y hay que hablarlo en tu performance. Hablar de esas sensibilidades, porque es un tema de conversación que todos estamos teniendo, como que se permite, mira, desde Jerry Seinfeld hasta cualquier encuentro pequeño de mic, de micrófono abierto que haya en cualquier ciudad. Entonces yo creo que abrirnos a hablar de eso también y preguntarle al mismo público, ¿está bien que yo hable de esto? ¿Está bien que yo me ría? O sea, pedir perdón y permiso y utilizar la sinceridad y la honestidad para poder hacer tu comedia. Eso es también un instrumento que tenemos para hacer humor. Y así nos vamos adaptando pues a los tiempos y a estas sensibilidades. Y lo que está diciendo Ricardo, me uno al comentario de la tragedia argentina. Yo estuve, Ricardo, en Argentina del año 2006 a 2010. Yo trabajaba allá y me pasaba 6 meses al año allá. Y en el año 2006 yo recuerdo ir a las 2 de la mañana a bares y a pequeños teatros muy, muy pequeños a ver stand-up. Año 2006. O sea, eso fue hace mucho tiempo. Lo que te quiero decir, el humor obviamente en Argentina, obviamente que existe hace muchos miles de años, pero la movida del stand-up, yo la empecé a ver en Argentina desde hace muchos años, nuevos comediantes que cada vez fueron como que formando y haciendo sus carreras, que tuve el placer de ver a uno de ellos, Sebastián, el pelado, Sebastián creo que se llama. Lo vine a ver, a ver, muchos años después que lo vi en un teatrico, en un barcito así chiquitico, verlo en un teatro grande y a una mejor hora, a las 10:30 de la noche. O sea que ha habido también una evolución en Argentina, unas nuevas generaciones de humor Sí, increíbles, Mariano. No sé si tú lo has claro. visto. Ojo, en todos los países, pero digamos, Ricardo, porque está aquí en Sí, sí. representación del humor argentino. Pero Lo una que cosa quería, lo que curiosa, quería agregar al sí, tema de Argentina es que la burla, el argentino es burlón. Eh, es irónico mal, irónico mal. No puede haber ironías compartir una cosa, ¿no? Una cosa es compartir la expresión irónica y otra cosa es la ironía que la sentís cuando alguien es irónico sobre vos, ¿no?
El argentino le gusta cargar, burlarse. Ese es un rasgo también muy fuerte acá. Ujú. Y, Eh, eh, y- y hay mucho humor burlón, incluso con mucho claro, éxito, porque gusta acá. Es humor que Claro. carga al otro. El reírse de un tercero. Mira qué idiota que es el otro, ¿no? claro. Y quizá, Ricardo, eso tiene que ver con una distinción que yo vi alguna vez en un texto sobre esto de la burla y el humor, porque probablemente la burla no es exactamente humor, sino a lo mejor es una agresión ¿Mm? que se disfraza de humor para caer bien, pero que Así es. efectivamente no es humor en el sentido en el que lo estamos conversando hoy aquí. Y ustedes, los dos, han tocado un punto que me llama la atención, que es el de la seriedad del humor, el trasfondo trágico que hay, ¿no? Y lo digo porque muchas veces a mí me pasa como humorista venezolano y seguramente a Erika también, que a veces nos dicen cosas como, por eso es que nosotros en Venezuela o en cualquier otro país estamos así, porque todo lo tomamos a broma. Y el comentario de lo trágico y del humor argentino trágico o de la seriedad en el humor que decía Erika, me recordó aquel poema del famoso Juan de Dios Pesa que decía, hay cuantas veces al reír se llora, nadie en lo alegre de la risa fíe, porque en las almas que el dolor devora, el alma llora cuando el rostro ríe. Mm. ¿Cómo ven esto del sentido trágico del humor? El humor es una reacción del ser humano ante los dolores de la vida. ¿Sí? La lanzo Sí, al sí, ruedo. sí. No sé qué piensa Erika. Bueno, en mi caso ha sido una salvación, en mi caso ha sido una manera de sanar todo lo que a mí me ha pasado en mi vida. Poderme reír de lo que ya pasó es mejor que ir al psicólogo. Tener un espacio donde poder minimizar un problema a través de la risa. Para mí, o sea, yo sigo viva por eso, o sea, porque si no hubiera sido muy, muy dramático todo. Para mí el humor em, ha sido una herramienta, eh, a veces para no mirarme tan adentro. El humor me ayuda a que no traspase el dolor, ¿no? Ujú. Funciona como un escudo y también funciona como un depurador, es decir, que cuando ya el problema, la situación y la tristeza pasó, yo pueda entonces reírme de eso. Y comprobar que no fui la única que le pasó eso. Y yo creo que eso tiene un poder, poderse reír Sí. de la desgracia en colectivo, o sea, sanadora. Es una quimioterapia natural. Nos Bueno, sana a todos completamente. Qué buena apreciación. Y efectivamente el humor es un acto de sanidad espiritual y físico, porque además están demostradas las propiedades físicas que tiene el humor sobre el organismo para mejorar la circulación. El humor produce endorfinas, calcio, fósforo, niacina y tres ricas vitaminas. En fin, el humor es una maravilla. Y quizás nosotros, auspiciados por Casa de América, lo que queremos hacer con este encuentro es alentar en la gente el espíritu humorístico, que es un espíritu también de tolerancia. Creo que el Ujú. humor es un acto de tolerancia del ser humano y también un acto de resistencia, porque fíjense ustedes, Erika también había tocado el tema de Venezuela y seguramente Ricardo tiene mucho que decirnos también en este punto. Una de las cosas que percibo en lo que ha sucedido en la experiencia particular que he tenido en Venezuela es que cuando otras formas de comunicación en regímenes autoritarios se dificultan, queda la posibilidad de la expresión humorística, porque la expresión humorística, al sustentarse en el ingenio, tiene muchos más recursos. En España siempre se ponía aquella famosa caricatura de la codorniz, que en tiempos de Franco había un señor, un comentarista del tiempo, que frente a un mapa de España decía, reina un fresco general venido del norte que nos tiene muy mal a todos. Y este fresco general se refería al clima, pero también se refería a un fresco general venido del norte, que ya sabemos quién es. Entonces, no sé, Ricardo, ¿cómo ves esto del humor como herramienta política de enfrentar
al poder, al autoritarismo concretamente? Los caricaturistas, lo primero que me viene a la cabeza son los caricaturistas. Por ejemplo, estuve mirando las caricaturas de una persona que me habías mencionado el otro día, venezolana también. No recuerdo ahora, no importa. Nos olvidamos hoy, perdóname esta digresión. Cuando nombraste a Aquiles Nazoa, no puedo yo dejar de mencionar lo que quiero a Claudio Nazoa, que ya ustedes son amiguísimos y Y, han trabajado juntos. bueno, tú eres la única persona que queda que lo va queriendo en el mundo. Bueno, espero que lo vea, que lo escuche. Quería mencionarlo a él porque él es también un talentoso humorista y le hemos pasado muy, muy bien siempre, las veces que nos vimos en Caracas. Discúlpame. No, 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 adelante. Y Respecto a ¿en qué estábamos? sí, el autoritarismo, el humor político, la resistencia. El humor político, me vino a la cabeza Sabat, un gran humorista argentino de diseño gráfico, que caricaturizó, no sé si a la propia presidenta, creo que le puso bigotes o algo así. En el primer gobierno de Cristina salió una caricatura con Cristina, creo que tenía bigotes, algo por el estilo, algo suave, no era irrespetuoso, no era agresivo. Y fue duramente criticado y públicamente por la presidenta, ¿no? Fue una advertencia, el comentario de la presidenta fue una advertencia para él. Pero pudieron seguir trabajando los caricaturistas. Y los humoristas tienen que medir, porque allá pasa algo que también es general. Yo iba a hablar de la famosa grieta, la grieta entre ambos bandos, ambos sectores, gente que piensa diferente y cada sector piensa que tiene la verdad y que el otro está equivocado o es un estúpido o es una muy mala persona. Y bueno, así son las cosas de un lado y del otro, con Claro. extremos que llegan a lo cómico, de tan Ujú. estúpido, ridículo, o cómo se le nota el odio. Bueno, esta grieta, ahora me fui otra vez de donde quería ir. No sé Sí, si vas a hablar de Grieta Garbo. ¿Ves que sirvió para algo? Sirvió el olvido. Ay, ay, ay. Qué bueno. Muy bueno. Qué grita era, qué grita era. Ay, qué Erika, chistoso. Decímela otra vez la pregunta. no, bueno, que hablábamos de esto del autoritarismo, del humor como expresión. Tú hablabas de los caricaturistas argentinos, de la posibilidad que habían tenido de seguir Sí, sí, adelante. una enumeración. ¿Qué es lo que yo me puse a pensar, a pensar cuando apareció esto? Y me vienen nombres, pero pocos, y algunos que ustedes no conocen o no nacieron todavía. Luis Andrini, Claro, Carlitos Balá, que todavía vive con 95 años, está haciendo wow, gira. Para mí, wow. brillante humorista. Porcel y Jorge Luz haciendo el dúo de la Gorda. Bueno, haciendo dos mujeres muy comiquísimos, cómicos populares. Olmedo, bueno, eso sí le debe sonar a Olmedo, Sí, aunque sí, sea. sí. Todos nos suenan. Lo curioso es que todos nos suenan, porque, Suenan todos. claro, En las mujeres, Nini Marshall, la precursora, la reina. Y hoy hay mujeres muy divertidas, de las nuevas, las más jóvenes, no las conozco. Pero conozco algunas que
no son tan jóvenes, que son muy buenas, ¿no? Gabriela Acher, que es amiga mía, es muy, muy buena, hablando de sí misma también y de cómo vivió. Ella se ha hecho como un público que la sigue, porque fue en cada etapa de su vida, ya hace años que viene trabajando muy bien, primero publica los libros y luego los representa. Cuenta cada etapa de su vida lo que está viviendo. Entonces, esa misma digo yo, comercialmente, esa misma clientela que la sigue, la va siguiendo en cada etapa de su vida con lo que a Claro, ellas también les está pasando, ¿no? claro. Un poco lo que vos también buscás cuando en general, ¿a quién le estás hablando? Sí. Ujú, El ujú. público envejece con uno. Y yo recordaba, ya que nombrabas a Sandrini, un clásico de Sandrini, creo que de Sandrini, que decía en su monólogo, hay algo peor que encontrarse un gusano en una manzana, que es encontrarse la mitad de un gusano. Erika, Ah, yo creo que ya nosotros vamos llegando a la hora de mm. cerrar esta conversación. Bueno, yo quería agradecerles a todos y quizá también comentarte a ti, aunque sea que nos des una breve pincelada, porque tú has hecho también un humor muy atrevido desde el punto de vista político en un país donde había circunstancias políticas muy complejas. ¿Qué experiencia has tenido tú de eso? Mira, Laureano, eso venía desde un lugar muy sincero, muy honesto, nada era inventado. Lo hacíamos porque, bueno, a ver, era de verdad sincero. Yo siempre estuve en contra de Chávez desde el día uno, en contra de esta revolución. Em, y poderlo decir en clave de humor siempre eh, 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 fue una manera de drenar lo que nos venía, más que el presente. Yo recuerdo que nosotros empezamos a hacer humor en el 99 y nos reíamos más del futuro que nos venía, que nadie creía que venía, Claro. que del mismo presente. Como le escuché Eh, decir una vez a un cubano que decía, lo peor que tiene el futuro es el pasado que nos espera. Exactamente. Que Dios bendiga tu memoria, por Cristo amado. Eh, Mira, Laureano, tú sabes que yo llegué a un momento en que me di cuenta que la política a nosotros nos robó todos los temas de conversación en Venezuela. Todos, o sea, no podíamos ni hablar del clima si no hablábamos de política. Y yo comencé, cuando hice el Late Night Show, Erika Tipo 11, en el 2012, a rescatar esos temas que los políticos nos habían robado Mm, y a permitirnos hablar del clima, de quedarnos trancados en un ascensor, de hablar de los exnovios, del divorcio y de la depresión en clave de humor. Yo mm. fui al rescate de esos temas porque me negué a que la política siguiera comiendo mi vida. Y, y me sentí muy bien como que dejándola ir y buscar, o sea, yo fui en búsqueda de una vida diferente, de unos temas diferentes. Y no quiere decir con eso que me desconecte, no quiere decir que no la Claro, sufra, no quiere decir que tenga mis opiniones, que de hecho hace poco di mi opinión con respecto a la lo política de sé. los Estados Unidos, donde estoy viviendo ahora, y que por circunstancias que nos ha tocado, Laureano, como venezolanos, nos hemos tenido que ser ciudadanos de otros países, me, me dio por opinar y resulta que me di cuenta que hasta la democracia no se puede estar ejerciendo así libremente. Sí, 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 Prefiero reírme para no hablar del tema tan por sorpresa que me tomó. claro. Pero ahí ratifiqué una vez más que yo la política la tengo que dejar al ladito, porque cada vez es más radical. Y Más sigo, polémica. sí, Laureano, y yo viví esa etapa de política en Venezuela, estuve en el lugar que me tocó estar, orgullosa de haber dicho y hecho lo que hice, lo haría mil veces igual. Muy bien. Pero digamos que ahora hay otros temas que me llaman más la atención y que me estoy dando el permiso de hablarlos y que son cosas que nos pasan a diario y que bueno, yo por mi parte, de la torta del humor que nos estamos repartiendo,
yo hablar de esos temas que no Claro. tienen que ver con política. Los de la política te los dejo a ti, mi querido Laureano, y a Bueno, muchos otros que lo hacen muy bien. al fin y al Bueno, cabo, los griegos decían que el humor es el espejo de la vida. Mire, mm, yo creo que nosotros tenemos que concluir esta conversación, que ha sido muy interesante por lo demás. Creo que ha sido una conversación muy rica. Yo quiero agradecerle a Erika de la Vega y a Ricardo Talesnik, dos figuras importantísimas del humor latinoamericano, que hayan aceptado la invitación que nos ha ofrecido Casa de América para este ciclo, el humor que nos une, que va a continuar el próximo año, Dios mediante, el 2021, y que seguiremos debatiendo otros temas vinculados al humor. Quiero darles las gracias a ustedes por su tiempo, por su participación, por su criterio y análisis profundo. Quiero darles las gracias a Casa de América por permitirnos este encuentro y dada la cercanía del año que se avecina, desearles a todos un feliz año y que el próximo 2021 nos sea leve, que los bichos que nos acosan nos abandonen, que la alegría florezca, que la esperanza anide en nuestros corazones y hasta que volvamos a encontrarnos, que Dios nos guarde a todos en la palma de su mano. amén, y Muchas que la gracias vacuna llegue. Gracias, y que la Laureano. vacuna llegue. Muchas Gracias, Gracias, gracias. Ricardo. Ricardo. Gracias, Para Erika. vos, Y para gracias, Casa de todos, América. para todos. Gracias, Casa de América. Gracias.